este es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Aquí estamos nuevamente en esta cita alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gabriel, buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estamos en nuestro programa 154. El ODS número 7, ¿qué le dice a usted y para dónde vamos hoy? Pues Gabriel nos dice que necesitamos energía, que necesitamos hacer una transición rápida de energía, pero también permitirle a todas las personas que tengan acceso a la energía. Tenemos algunas cifras que son pues llamativas al respecto. Miren ustedes que tenemos todavía 750 millones de personas que no tienen acceso a electricidad, cosa que en este momento es realmente grave. Y hay más de 2.000 millones de personas que todavía utilizan tecnologías que son muy contaminantes para poder cocinar y ese tipo de cosas. Entonces necesitamos comenzar a hacer esa transición para poder lograr metas tan importantes como que no supere el calentamiento global más de unos 1.5 grados en los próximos años, aunque todo parece indicar que dentro de muy poco lo vamos a cumplir. Así que necesitamos pensar en una transición energética muy pronto para tratar de cumplir esas metas que nos propusimos en el 2015 y asegurar que nuestra especie se mantenga durante mucho tiempo en este planeta. Bueno, pues tuvimos hace un par de semanas en Colombia la primera conferencia internacional para transición más allá de los combustibles fósiles, con un papel fundamental del Reino de los Países Bajos en Colombia. Reina Birch es la embajadora del Reino de Países Bajos. Embajadora, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien agradecida que me invitaron y para compartir nuestra experiencia tan linda que yo creo que fue tan positiva de la conferencia internacional en Santa Marta que pudimos co-presidir. ¿Por qué es tan importante para su país la transición energética? ¿Por qué tienen un papel tan fundamental en el mundo en apoyo a los gobiernos, en impulsar más un país que viene de economía petrolera históricamente, la transición energética más allá de los combustibles fósiles? Para nuestro país, bueno, somos un país muy pequeño y tenemos muchos habitantes, 18 millones de habitantes en una superficie que es muy pequeño. Colombia, 28 veces más grande que Países Bajos. Y ustedes ganándole terreno al mar para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. Una tercera parte de nuestro país está por debajo del nivel del mar. Entonces, para poder vivir sano, nosotros, pero sobre todo nuestros hijos y nietos, tenemos que pensar en otras fuentes de energía. Nosotros no podemos sostener nuestra economía si vamos a seguir dependiendo de energías fósiles. La transición no es fácil, porque es algo que está tan ya internalizado en nuestro país como en cualquier país, que hay que pensar muy diferente. Pero es algo que tenemos que buscar y nunca lo podemos entrar solos. Necesitamos la conexión con otros países, yo diría con toda la comunidad internacional, para encontrar soluciones. Y uno puede pensar soluciones tecnológicas, y en eso yo creo que hemos avanzado bastante en Países Bajos, pero aplicarlo en la realidad de diferentes países es otra cosa. Y aplicarlo en Países Bajos es muy distinto que aplicarlo, por ejemplo, en La Guajira o en Nariño, que son características muy distintas al nuestro. Somos un país del viento nosotros. La Guajira también lo es, tiene toda la capacidad de tener energía eólica costa afuera. Nosotros ya tenemos un poco de experiencia con esto en nuestro Mar del Norte. Entonces yo creo que ahí podemos aprender juntos. Y yo creo que es en beneficio de todo el planeta que trabajamos juntos. Y por eso tenemos tanto interés. Bueno, otro invitado para el día de hoy, Manuel Guzmán Génesi, es profesor de la Cátedra de Crisis Climática de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Manuel, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, presidente también del Clima Forum Latinoamérica Network, KLN. Manuel, el tema es muy grande y, por supuesto, cómo se come un elefante por pedacitos. ¿Por dónde arrancar? ¿En cuál es ese diagnóstico que usted ve frente a esta transición necesaria e innegable que vamos a tener que llegar a ella? El diagnóstico lo ha entregado la ciencia y ha dicho que debemos abandonar los combustibles fósiles antes del año 2050, para lo cual hay que hacer todos los arreglos de la economía, de la infraestructura del mundo que se soporta en un 70% sobre el uso de combustibles fósiles, para aspirar a que en 2050 el mundo se mueva con otro tipo de energías.
que ya están inventadas. No las es una energías meta muy renovables. cercana como la que tenemos con los ODS del 2030 que no vamos a cumplir. No es una meta caprichosa, porque la meta está determinada por la gravedad de la crisis climática y por la manera como hemos ido avanzando en calentamiento global, en aumento de la temperatura. Los datos indican que el año pasado se rompieron todos los récords y que ya pasamos de 1.5, que era la barrera que había puesto la Convención Marco de Cambio Climático para no pasar de allí. ¿Qué significa haber pasado de 1.5? Significa posibilidad de catástrofes en cadena, significa sequía, significa fenómenos de calor intensos y devastadores La de embajadora nos ecosistemas dice, enteros. si no vienen preparándose históricamente, el país desaparece. Así es. Así Así es. es. Así de sencillo, Sí. de grave y de catastrófico. No, así es. Bueno, Así es. pero ahí entra un tema que puede ser muy, muy importante que tiene que ver con el panorama. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vieron en esta reunión? Porque cada vez, y lo hemos visto en este programa, se siente, digamos, un ambiente más negacionista, más en contra, y muchos pues, estamos viendo con los datos que se ven todos los días, todos los años, que no vamos por buen camino. Como Manuel lo mencionó hace un momento, estamos hablando que el 2024 fue el año más caluroso de toda la historia, el 2025 lo superó y con seguridad, con certeza, este año lo va a superar. Así es. Y a pesar de las COVID y de todas las reuniones que se han hecho, la temperatura no ha bajado ni siquiera una pequeña parte de un Ha grado. subido. Ha Así subido. se mantiene subiendo. Entonces, Sí. ¿cómo ves, Manuel, y después del evento y la reunión, cuál es ese panorama? ¿Cómo ven esas perspectivas hacia el futuro? Yo creo, Gustavo, que la conferencia de Santa Marta significó un paso hacia la esperanza. Un paso hacia la esperanza porque fue una conferencia que se realiza por fuera del marco burocrático e institucional de las Naciones Unidas, que han fracasado, hay que decirlo siempre, durante 30 COPs, han fracasado durante todas esas COP. No ha habido ni una sola vez, ni un solo año en que haya descendido la temperatura, en que se hayan cumplido las metas de reducción de emisiones de los países, etcétera. Entonces, estamos ante una burocracia ineficiente, ante un sistema que no permite avances, que había que romper de alguna manera. ¿Cuál es la propuesta de Santa Marta? Ciudadanía, academia, gobiernos subnacionales, pero también gobiernos comprometidos con la transición, como el gobierno de Holanda, que decide, a pesar de ser un país desarrollado, copresidir la conferencia. Ahora vamos para las Islas Tuvalu, que se están acabando precisamente por la crisis climática que vivimos. En Tuvalu se está viviendo una crisis del tamaño de haber hecho un acuerdo con Australia para producir una migración total de la isla. Y esto es tan solo una muestra, todas las islas del Pacífico están en eso, de cómo la gravedad de la crisis obliga a unos plazos aparentemente muy cercanos, aparentemente muy difíciles, pero que debemos cumplir, 2030, 2050. Ok. Embajadora, a ver, ¿cómo nos movemos? Este programa quiere llevar historias grandes, prácticas, pero llevarlas a la acción. A veces siente uno que nos quedamos en diagnóstico, análisis, parálisis y no nos movemos. Y estamos hablando de 2050, es a la vuelta de la esquina. Así ¿Cómo es. lograr acción? ¿En dónde cree usted que puede estar ese detonante que de verdad nos mueva? Yo creo que el paso que usted mencionó, Manuel, en Santa Marta fue de hablar del cómo y no quedarnos en objetivos, análisis, porque eso sabemos más que suficiente. Pero llegar a práctica requiere países, compromisos y sobre todo personas que quieren dar ese paso y quieren aprender entre sí, porque nadie tiene la verdad, nadie tiene la forma en que hacerlo. Hay que buscar cómo ajustarlo a las condiciones de cada país. Pero sí tenemos mucho que podemos intercambiar. Pero para eso se necesita varias cosas. Participación amplia, como ya Manuel dijo.
no solamente de científicos, sino también de la sociedad civil, personas que viven ya en carne propia cuáles son los cambios climáticos. Se necesita querer escuchar, y no solamente oír, sino escuchar. ¿Qué es que ya sabemos, pero también qué podemos hacer? Y eso requiere que bajamos nuestros propios objetivos y buscamos en conjunto qué necesitamos para hacer. Y yo creo que eso fue ese diálogo hacia el cómo se abrió en Santa Marta. Así es. Es un primer paso, como usted dijo, pero un paso muy importante, porque no fue pelea sobre puntos y comas en un texto, sino fue abrir espacios de diálogo, de escucha y de buscar en conjunto, ¿qué solución ha encontrado, por ejemplo, Países Bajos ya para ese problema? Ok, tal vez lo podemos aplicar acá, pero también nosotros podemos aprender de otros países. Nadie sabe el camino y no hay el camino. Yo creo que hay muchos caminos, pero que en conjunto con el mismo fin se puede. Yo tengo una visión de esto, que esto es como un Lego. Todos los países somos diferentes y cada cual podemos aportar desde lo que tenemos y desde lo que somos. Cada uno es una ficha diferente en ese edificio. No importa que el Lego tenga muchos colores cuando lo armemos, si el resultado es la torre que queremos hacer. Y esto no es, y no me quiero meter en política, simplemente hacer un decreto, hacer un proyecto de ley. El cómo va mucho más allá que una política pública, porque tiene que partir de realidades. Aterricemos un poco en Colombia nuestra realidad, Manuel. ¿Cómo la ve usted y el papel de Colombia en este juego? El papel de Colombia, que es un país exportador de petróleo y que es un país cuya balanza comercial ha dependido de los ingresos del petróleo, es también uno de los países más vulnerables del mundo. Entonces tenemos que poner en la balanza lo que significa la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas, lo que significa la potencia de nuestro bosque amazónico, lo que significa ser uno de los países más biodiversos del mundo, frente a los ingresos del petróleo, que entre otras cosas no va a ser negocio para nadie más allá de 2040. O sea que de todas maneras nosotros estaríamos abocados a prescindir de los combustibles fósiles. Y para complementar algo que acaba de decir la embajadora y de su pregunta sobre el qué y el cómo, yo siento que lo que sucedió en Santa Marta también es un paso entre el qué y el cómo. El qué es el diagnóstico, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Estamos en un proceso de calentamiento progresivo que mata gente. ¿Cómo pasar de allí a la acción climática? Pasamos identificando el cómo. ¿Y cuál es el cómo que la ciencia ha dicho? Tienes que abandonar los combustibles fósiles antes de 2050. Entonces la conferencia de Santa Marta no se centra en las negociaciones del inciso sobre las emisiones de los países y por qué no cumpliste y cuánto te falta. No se centra en esa discusión árida y fracasada, sino que dice cómo hacemos para abandonar los combustibles fósiles. Por supuesto que es una transición que cada país debe definir, y por eso se habló de una hoja de ruta nacional. Bueno, ¿Cuál es la hoja de ruta? Importante. No, continúa. Perdón, Gustavo, porque me pregunta Gabriel sobre Colombia. Se hace un estudio por la Universidad de Leeds, que es insumo de la conferencia, y plantea unos números muy interesantes sobre Colombia. Si nosotros entre 2030 y 2040 invertimos 10.000 millones de dólares anuales, vamos a obtener en esa misma década 23.000 millones de dólares de ahorros en nuestra economía, en virtud del tránsito entre la economía de combustibles fósiles y la economía de las energías renovables. Y a eso es la pregunta que tenía para la embajadora, porque pues aquí es claro y es todo el mundo conoce el debate que tenemos frente a ese tema. Es decir, somos un país petrolero, exportador, y requerimos de ciertos ingresos para seguir manteniéndonos, y esa transición pues especialmente no es fácil para nosotros.
Embajadora, su país no es productor, pero sí depende mucho del petróleo. Es un país logístico, tiene una cantidad, digamos, unos niveles de vida de su población importantísimos. ¿Cómo han hecho para superar, digamos, este tipo de debates? Porque a veces lo que yo siento es que son futiles, ¿no? Solamente es una pelea entre el uno y el otro. Sabemos que necesitamos los ingresos, por supuesto, pero también sabemos los problemas que nos enfrentamos. ¿Cómo han hecho ustedes para ir superando ese tipo de situaciones en su país? Bueno, tampoco es fácil. Nosotros también fuimos un país de producción de carbón y ya en los años 50 cerramos nuestras minas de carbón. De ahí aprendimos muchas lecciones, porque tampoco lo hicimos todo bien. Llevamos un grupo de trabajadores de minas acá en Colombia a conocer la experiencia de Países Bajos en el sur oriente de nuestro país, en Limburgo. ¿Cuál fue el proceso de cierre de estas minas y la transición social de la gente? Porque la gente vivía y dependía de ese carbón. Entonces ya eso fue una fase que ya superamos. Pero eso fue nuestra producción. Pero como usted dice, somos importadores de combustibles fósiles. Pero la conciencia, y eso yo creo que es muy importante en la juventud, en todos, fue creado y se está creando para que todos entendemos, para poder mantener nuestro país, que una tercera parte por debajo del nivel del mar. Cuando aumente la temperatura, el mar va a subir y va a destruir parte de nuestro país. Eso, yo, por ejemplo, tengo una aplicación en mi teléfono donde uno puede poner su dirección, donde vive en Países Bajos, y ver qué pasa si el mar sube tantos metros, si mi casa todavía va a estar en tierra firme o está flotando o ya no existe. Entonces, esto ayudó mucho a educarnos. Tenemos que actuar y tenemos que hacerlo en conjunto porque solo nunca lo podemos hacer. Yo creo que es educación, es conciencia, pero también hay que trabajar de mano público-privado, porque mucha gente gana su día a día en lo que es el sector tradicional de combustibles fósiles. También fuimos un país de producción de gas natural. Ya terminamos de usarla, pero también tenemos las consecuencias. Y eso también fue un wake-up call, porque ahora tenemos terremotos en el nororiente de Países Bajos por haber explotado tanto el gas natural en este sector del país. Entonces, eso también ayuda a que la gente dice, ok, ¿qué estamos haciendo? Me viene el nombre de la enfermedad holandesa, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo creo que esa conciencia y la participación y el trabajar público o privado es muy importante, porque no puedes venir solamente de una política pública, una ley, porque la gente tiene que vivir. Y aún hay negacionistas en su país, con voz muy Por fuerte. supuesto hay, pero también yo creo que las voces más fuertes son de los ya convertidos Creyentes. conscientes, sí, y muy, muy activos. Voy a plantearme ahora sobre el dinero. Cuando hablamos aquí de ODS, de hambre cero, de reducción de la pobreza, pues decimos, hay suficiente dinero para repartir. Hay suficiente comida y de sobra y se pudre en el mundo para aliviar el hambre de la humanidad. Frente a esto, frente a la transición energética, tenemos el suficiente dinero. Es una cuestión, ya ha respondido, que no es solamente ni meramente de dinero, pero eso es lo que nos va a hacer lograr la transición. Es muy fácil hablar de paneles solares, pero no tenemos el dinero para ponerlo en casa. O sea, ¿en dónde está ese valor del dinero? ¿En dónde está el equilibrio? ¿En dónde está la política gubernamental y los subsidios que vamos a necesitar? En la participación de los privados. Exacto. Yo siento que en Santa Marta hicieron falta más privados. Okay. Y si algo hay que decir de esta conferencia exitosa, es que le hicieron falta empresas, inversionistas, y le hicieron falta promotores de ese dinero que tiene que mover la transición. Esto no es un asunto de los gobiernos, este es un asunto de la sociedad en su conjunto. Por eso yo celebro el encuentro entre academia, sociedad y gobiernos, que era lo que estábamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Ahora,
la disyuntiva frente al dinero es la vida. Si no conseguimos el dinero, perecemos todo. Luego estamos compelidos a conseguir la plata como sea. Y la palabra no debería ser castigar con impuestos, sino que aportemos a través de una tasa impositiva, pero que lo tengamos en el ADN. Que cuando paguemos digamos, hey, estoy pagando por esto, pero estoy contribuyendo al mundo, no solamente a mi negocio o al funcionamiento de un Estado. No, eso es muy, muy importante. Nosotros en Países Bajos pagamos muy altos impuestos y es, digamos, progresivo. Si uno gana más, paga más impuestos. Entonces es algo que aportamos todos, que tenemos ingresos, y eso se redistribuye en lo que son obras públicas, educación, salud, carreteras, pero también en lo que, por ejemplo, paneles solares individuales por casa también con un subsidio iniciaron y eso también ayudó mucho a que la gente vaya a pensar, porque si la gente también piensa en lo que yo tengo que gastar día a día. Lo mismo con subsidios para carros eléctricos, para que era más favorable conseguir un carro eléctrico que un carro De combustión. de combustión, sí. Entonces yo creo que eso sí ha sido un apoyo, pero también el hecho que la gente que tiene su panel solar en casa y produce energía que es sobre la necesidad que tiene individualmente, eso va a regresar a la red. Entonces, y la empresa de energía paga al productor de energía. Entonces, eso también ha sido una forma de estimular la gente que usen ya paneles solares. Hay que entender porque hay una economía circular importante que se Muy puede desarrollar. importante. Bueno, profesor, de lo absurdo a la reflexión hace parte de este programa siempre. Bueno, pues Gabriel, lamento lo que voy a decir para no desanimarlos, pero yo celebro mucho los avances y el optimismo que tiene Manuel, pero voy a tener que presentarles algo que va un poquito más allá, porque si bien tenemos retos frente a una transición energética, ese es solamente el primer paso. Por supuesto que es muy importante, pero no podemos solo concentrarnos en una transición energética para transferir, digamos, la dependencia de un material, del petróleo, a otro tipo de minerales. La sostenibilidad requiere un cambio profundo en el sistema de producción y de consumo. Y eso tiene retos muchísimo mayores todavía y tendrá pues mucho más negacionistas y muchos más personas que estén en contra. Les voy a tener unos datos que nos pueden mostrar un poco cuál es el impacto de mantenernos así. Dice que el Panel Internacional de Recursos Humanos del PNUMA advierte que si no cambiamos la forma de producir y consumir, la extracción mundial de recursos podría aumentar un 60% para el 2060 frente a 2020. Según el Global Resources Outlook del 2024 también del PNUMA, la extracción y procesamiento de materiales ya explican más del 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Supongamos que tenemos que aumentarlas, sería pues bastante grave. El AIE, que es la Agencia Internacional de Energía, nos dice que el consumo energético de los centros de datos podría más que duplicarse para el 2030 y esto generaría pues unos temas muy fuertes, especialmente con la inteligencia artificial y la digitalización que comienza a aumentarse. Y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible advierte que los países de altos ingresos usan 6 veces más materiales y generan 10 veces más impactos climáticos que los países de bajos ingresos. Entonces eso nos muestra que la transición energética, por supuesto que es indispensable, pero es solamente un pequeño paso para comenzar a transformar un mundo que necesita cambiar la manera de consumir, la manera de producir, pero sobre todo la manera de ver cómo está el progreso. Nuestro progreso no puede seguir estando afuera con lo que tenemos, con los materiales, sino tal vez adentro con unos mejores niveles de vida, con unas mejores condiciones y tal vez una mayor reflexión. Pues consideraciones finales, profesor Manuel Guzmán Genesi. Que lo que acaba de decir el profesor Gustavo Yepes es también parte del menú de la esperanza. Exacto. O sea, no solamente tenemos que hacer una transición energética, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y para cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que repensar colectivamente nuestra noción de progreso. ¿Qué es lo que significa progreso? La equivocada idea de progreso fue la que nos trajo hasta aquí. A ser sinónimo de progreso, el crecimiento ilimitado. Eso es un error. El desarrollo tiene que cimentarse sobre la base de que conseguir el progreso es conseguir la felicidad colectiva.
Y eso significa volver a pensarnos como civilización humana, volver a pensarnos como cultura. Eso va a repercutir en niveles de consumo, en cambios de pautas de consumo y en cambios, en últimas, de una forma colectiva de vivir que es la única esperanza para sobrevivir. Embajadora del Reino de Países Bajos, Reina Bush, su mensaje final. Mi mensaje final es el cambio en pensamiento, la transición energética es algo que tenemos que hacer en conjunto. Es una tarea para todos los países, todas las naciones del mundo. Por eso es bueno que el debate también se hace en Naciones Unidas. Pero para poder avanzar también hay que buscar alianzas en que se busque el cómo y dar los primeros pasos. Y mi mensaje también es, como usted dijo, no es solamente transición energética, tiene que ver con nuestro consumo. Y eso inicia en casa. Y usted que comió en mi residencia sabe Muy agradable fue. En mi residencia no estamos presentando carne. Y es una decisión porque yo tomé esa decisión como formada en nutrición humana hace 40 años que se puede comer muy bien sin carne. Y eso es algo que yo creo que es un paso chiquito y es difícil para carnívoros. Para Gabriel va a ser muy fácil, yo creo. Pero prueba esto porque sí. Entonces yo creo que lo chiquito en casa, eso es lo más importante. Y cada quien lo va a hacer a su manera. Y yo no estoy diciendo nadie debe comer carne, pero más consciente cuánto consumimos, cuánto cuesta producir 1 kilo de carne o cuánto cuesta producir algo vegetal. A veces parece una frase de galleta china, pero es la suma de las pequeñas cosas lo que hace grande todo. Así es. Embajadora, un placer que esté con nosotros aquí en Caracol Sostenible. Mil gracias. Mucho gusto. Profesor, mil gracias. Profesor, gracias a ustedes por acompañarnos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio.